Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a comenzar aplicando que es un color rosado, pero más bien tirando a melocotón y es translúcido. Lo voy a aplicar únicamente en esta uña. Para el resto voy a estar utilizando este esmalte en color rojo vino. Lo voy a aplicar únicamente una capa porque creo que cubre bastante bien, al igual que el otro esmalte, pero si lo deseas puedes aplicar dos. Todo depende de los esmaltes. Hay algunos que requieren más de una aplicación, es decir, que apliques más veces, pero hay otros que cubren perfectamente y que son bastante fuertes o están bien pigmentados, como en este caso, así que no es necesario aplicar dos capas o más. Ahora voy a estar utilizando la camate y la voy a aplicar únicamente en esta uña, que es donde voy a hacer mi decoración. Recuerda que esto lo hago porque las pinturas acrílicas se adhieren mejor sobre una superficie que no tenga brillo. Ahora voy a cargar un pincel plano con pintura acrílica en color rojo vino. Es una pintura acrílica prácticamente igual al esmalte. Solamente voy a cargar el pincel con este color por ahora, porque es para hacer la base de dos flores, pero de igual manera cargo y descargo el pincel para quitar cualquier exceso. Voy a hacer dos pinceladas en forma de gota, una al lado de la otra, pero una de ellas va a estar un poco más hacia abajo y no van a estar mirando perfectamente hacia arriba, sino que van a estar un poco inclinadas hacia un lado. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme como aparece siempre aquí en una esquinita del video, o también en la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color rojo vino, la misma anterior, y también en color blanco. Voy a cargar un pincel plano igualmente y lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba, para que no le quiten la hidratación, para que se quiten los excesos y al mismo tiempo se maticen ambos colores. Este pincel es otro, no es el mismo que utilicé antes, sino que es uno un poco más estrecho, que yo le corté las cerdas por ambos lados para poder hacer pinceladas más pequeñas y detalles más chiquitos o más pequeñitos. El pincel anterior y este son ambos de un set económico y no traen número. Esta flor sería como una campanita, así que vamos a hacer unos pétalos que van a cerrarla de ambos lados, es decir, vamos a comenzar haciendo una pincelada que va a iniciar desde uno de los lados y luego vamos a desplazarlo hacia el centro y hacia abajo, y luego desde ahí vamos a iniciar otra pero en sentido contrario.
Recuerda que las pinceladas las puedes repasar todas las veces que sea necesario. Yo hace un tiempo les estuve pidiendo por aquí que me apoyaran con mi página de Facebook para poderla monetizar, y quiero agradecerles porque gracias a ustedes o a muchas de ustedes logramos la meta de los 10.000 seguidores. De hecho ya la pasamos, y otro de los requisitos que me pedían ya lo cumplí, y solo estoy esperando la aprobación y la revisión de mi página para poderla monetizar, y es algo que quería compartir con ustedes y de paso agradecerles por tanto apoyo, y porque gracias a eso y a Dios sobre todas las cosas lo he podido conseguir, y Dios mediante tendremos la página también monetizada. Ahora voy a usar pintura acrílica en color negro y un pincel para detalles, en este caso de 11 milímetros, y voy a hacer los tallos de las dos flores desde la base, es decir, desde abajo hacia arriba. Y luego entre los dos voy a añadir una tercera ramita o tallo que va a estar entre las dos flores. Ahora con otro pincel para detalles, pero en este caso de 5 milímetros y la misma pintura acrílica negra, voy a ir añadiendo algunas hojas pequeñitas. Las voy a hacer a ambos lados, es decir, en cada tallo voy a hacerla en el lado que quede hacia afuera, no hacia adentro, porque no caben y no se vería bien. Así que vamos a hacerla de ambos lados. Hay un detalle que puedes tener en cuenta si se te dificulta hacer estas hojas. Yo ya lo he comentado o lo he compartido con ustedes, pero quiero volverlo a hacer porque sé que me comentaron hace unos días que se les hacía difícil, y es que dejen una gotica pequeña en los extremos de la cerda del pincel, y luego cuando coloquen esta gotica o vayan a hacer la hoja van a ver que va a salir casi perfecta, solamente es terminar de darle forma en los extremos. Solamente aquí añadí una hojita más porque cabía y no se veía mal. No se olviden de compartir este video porque es algo que me ayuda muchísimo y que realmente no toma nada de tiempo, no cuesta absolutamente nada, y que de corazón yo se los agradezco. Aquí arriba voy a hacer solamente dos para dar un poco más de detalle. Por si les causa duda, los esmaltes que voy a utilizar hoy, que de hecho estoy utilizando, son esmaltes tradicionales, y luego la decoración completa va a ser con pinturas acrílicas. Con un punzón y muy poca pintura acrílica voy a añadir algunos puntos bien pequeñitos aquí. Tengo todas las peticiones, tanto de diseños como de combinaciones de colores que ustedes me han hecho bien presentes, solo que estoy cumpliendo con las que hace más tiempo que me han hecho o que me han pedido, y poco a poco voy haciéndolas. Además quiero comprar algunos esmaltes nuevos que aún no he podido hacerlo, no he podido salir a comprarlos para poder también recrear o buscar colores de los que ustedes me hayan pedido para hacerlos. Así que discúlpenme si me tardo un poco haciendo esos diseños que ustedes me piden. Luego de aplicar brillo de acabado en las bases de ambas flores, voy a tomar con una punta de cera esta pedrería que ven aquí, que es en color bronce, es como un dorado, y la más pequeñita de todas estas que están viendo la voy a colocar con la ayuda de una punta de cera en la base de cada una de las flores. Ahora voy a utilizar estas piedrecitas de imitación de aquí, que son un poco más grandes que las anteriores. Aquí también previamente apliqué brillo de acabado en esta uña y adherí 3 piedrecitas en total, aunque se me pasó y solo les estoy grabando cómo adherí una, pero es exactamente igual que en el caso anterior.
utilizando una punta de cera. Estos balines en color plateado son los que voy a utilizar a continuación y los voy a estar adhiriendo alrededor de la pedrería, es decir, donde quiera que ellas se unen y también en los extremos. Si les está gustando este video, por favor, déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Un detalle que casi se me pasa a explicarles es que con pintura acrílica blanca y el pincel para detalles de 5 milímetros delineé y remarqué un poquito más el contorno de la zona blanca. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.